Qué bueno es que hayan corazones por ahí que digan: Señor, úsame, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Y ¿saben qué, hermano? Dios está dispuesto siempre ¿a qué? A usar hombres y mujeres. ¿Para qué? Para seguir expandiendo su reino. Amén. Para seguir llevando su palabra. Hoy sos vos, soy yo, pero mañana serán otros. Amén. Y así Dios que va a seguir añadiendo a personas que sean fieles y verdaderos. Porque ¿de qué me vale conocer a Cristo y seguir viviendo igual? Un cristiano debe vivir como Cristo. Amén. Cristo no habla malo. Cristo no piensa malo, Cristo no siente malo, Jesús no tiene enojo, no se aira fácilmente, Jesús no peca, no busca mal por mal, Jesús es diferente, Jesús es de verdad. Entonces el que sea cristiano vivirá como Jesucristo, amén. Hermano, podemos decir que somos lo que somos delante de los demás, pero solamente Dios nos conoce, amén. Porque ¿de qué te vale conocer a Dios o haber conocido a Dios si tu vida no fue cambiada? ¿Podemos decir que Dios no tiene poder? Dios es todopoderoso, amén. Cada alabanza que cantamos, que manifestamos que Dios tiene poder de cambiar la vida. Ahora yo me pregunto, si Dios tiene el poder para cambiar la vida, cambiar el corazón, para que dejemos la vida vieja, ¿por qué seguimos viviendo igual? ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios no tiene el poder que confesamos? No, Dios tiene el poder. Dice la Biblia: antes sea todo hombre o mujer mentiroso, pero Dios es veraz. Cuando vemos la vida de un cristiano que no es conforme a la vida de Jesucristo, podemos decir que firmemente que Él ha escogido su voluntad y no la de Dios. Bueno, varón, podías haberla conocido la voluntad de Dios, amén, pero nunca en tu corazón que humillarte y decir: haré tu voluntad, Señor. Allí vivimos la diferencia, amén, de los hijos de Dios a los que creen ser hijos de Dios. Yo ruego esta tarde que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, amén, que escojamos su voluntad por encima de las nuestras, amén. Pero para hacer la voluntad de Jesús, ¿qué nos falta a nosotros? Conocer cuál es, amén. Y hoy en la palabra de Dios, amén, que vamos a conocer un poquito de lo profundo y misterioso, amén, que es su amor para con nosotros, que en su amor vino a ¿qué? A manifestarnos Dios su voluntad. A Él sea la gloria. Fíjense, hermano, por eso viene la caída de un varón en Cristo, de una mujer en Cristo, por eso vienen los tropiezos, por eso vienen tantas diferencias, amén, de gente, amén, que creen que son cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque la conducta de un cristiano debe ser semejante a la conducta de Cristo. Amén. Si alguien dice por ahí: soy cristiano, está reconociendo que ya vive para Cristo. Amén. Y ya no vive para Él. El apóstol Pablo esto lo sabía y lo decía, amén. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, en mi voluntad, ahora lo vivo en el reino de Dios. Ahora lo vivo por la fe, decía Pablo, amén. Por aquel que me amó, me perdonó y me salvó. Porque ¿saben qué, hermano? Si algo reconocemos, que el incrédulo muchas veces tiene razón, amén. Cuando dicen: ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué buscar de Dios? Cuando veo la vida de aquel que dice que es cristiano. Amén. Dice el incrédulo en su corazón: ¿para qué buscar de Dios si este que es cristiano anda en chismerío, miente, piensa mal, roba? Así actúa, amén, que el diablo en el corazón de los incrédulos, amén, diciendo: ¿para qué ir a la iglesia si el que va a la iglesia es igual a mí? Y aún pone más cosas el diablo en el corazón del incrédulo, diciéndole: ¿para qué ir a la iglesia si el que dice que es cristiano es peor que yo todavía? Porque no tiene ni siquiera temor de Dios, amén. Pero el apóstol Pablo, ¿qué? Chocó con una verdad tremenda de Jesucristo. ¿Saben qué, hermano? Dice la Biblia que esta verdad que nosotros predicamos sábado a sábado, para algunos es ¿qué? Ocasión de vida, pero para otros, ¿ocasión de qué? De muerte. ¿Por qué? Porque no le importa seguir estando en la muerte, amén. No le importa seguir yendo camino al infierno. Le da lo mismo. No creen en la predicación, amén.
no creen en la locura del Evangelio. Por eso que lo que nosotros predicamos para nosotros es gozo, alegría, salvación, pero para la gente que está afuera, esto para ellos es muerte. Y no les interesa. El apóstol Pablo decía, ciertamente yo antes de conocer a Jesús, me gustaban muchas cosas, decía él, sabía muchas cosas. Pero llegó un día, dijo Pablo, que todo lo que yo pensaba, lo que amaba, lo que me gustaba y por lo que siempre me esforzaba, dijo, lo tomé por basura, con tal de ahora ganarme el favor de Dios. Tremendo, amén. Tremendo la vida de este varón, que decir en un momento de su vida, yo pensaba que la vida iba por este lado, que tenía que trabajar, conseguir una casa, un trabajo, un título, ser abogado, doctor, y vanagloriarme de decir yo salvo las vidas, o tener más dinero, ¿y qué decir? Y caminar por el barrio y creerme que soy mejor que el vecino, amén. ¿Por qué? Porque tengo 0 kilómetros, porque tengo 2 autos, porque hablo bonito. Así el apóstol Pablo, que entregó toda su vida antes del Señor, que para buscar lo mejor para él. Dice que este varón era muy intelecto, tenía mucho conocimiento, amén. Es como que hoy estemos frente de un abogado, de un juez, de gente que vive leyendo libros, amén. A veces el mundo incrédulo, yo a veces me causa gracia, porque imagínense, hermano, gente que son abogados, intelectos, que son jueces, viven leyendo libros, amén. Pero de repente esos libros que leen, a todo lo que leen creen, amén. Porque la gente que por ahí leyó un libro donde dice que la teoría del Big Bang, de Darwin, amén, del sistema de los animales, amén. Ahora vos lees todo eso y la gente lo cree. La teoría de Darwin, amén, ¿de qué? De la evolución de los animales, amén, ¿de qué? De que para que existan los animales, ¿qué hacen? Se comen entre ellos, amén, ¿para qué? Para que su especie no desaparezca. Ahora miren lo que también nos enseña, que la incredulidad, que uno va al colegio y dicen que venimos de los monos, amén. Y todo eso uno lo lee y lo cree. Ahora de repente, cuando alguien le manifiesta otro libro, amén, como muchos libros leen por ahí, llamado la Biblia, de repente ahora a eso no creo. Pero sí creo, leo un libro que dice que los extraterrestres existen. Ah, lo creo, sí, porque una vez me contaron, lo vi en la tele, una película, leí un libro de alguien que dijo que existía extraterrestre. Ah, a eso sí crees. Y así creemos en muchos libros, amén. Pero cuando leemos la Biblia, ahí es como hay una barrera, amén, un rechazo. A eso no creo, no, eso no quiero. Compramos todos los libros que sea, pero menos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque allí hay un plan demoníaco, amén. Allí está el diablo, que cegando a las personas. El diablo te mantiene en una ceguera, que creyendo que venimos de los monos, creyendo que existen los marcianos, creyendo que todo existió producto, ¿qué? De un Big Bang, de una explosión. Y así nosotros que caminamos muchas veces, ¿qué? Creyendo en lo que nos dicen. Y Pablo dispuso su corazón a creer todo lo que él leía. Pero un día chocó con una verdad que tiene más peso que esta tierra que nosotros podemos ver. Si comprendieran las personas que la verdad de Jesús tiene un peso tan grande, si comprenderías para tu vida que esto llamado Biblia, la voz de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, si comprendiera que tiene un peso tan grande, dispondrías hoy mismo a empezar a leerla. Pero todo pasa por el corazón del hombre y de la mujer. Todo pasa que el mundo, dice la Biblia, que es incrédulo. Viven sin fe. No pueden ver más allá de lo que ven sus ojos. Por eso el mundo no puede ver a Dios, amén. Pero ¿cómo puede ser que un cristiano dice ve a Dios? Y ve a Dios, ¿por qué? Por el Espíritu, amén.
Vemos a Dios no lo vemos, amén, que materialmente. Vemos a Dios por medio del Espíritu. Amén. Porque si una verdad sabemos que dice la palabra que a Dios que nadie le vio. Pero por la fe nosotros lo vemos, sabemos que está, que es real. Amén. No se puede, sino que ¿cómo justificamos todos los milagros que uno ve en su vida? Que ha escuchado por ahí. Que la ciencia no puede, amén, sanar enfermedades que son imposibles. La ciencia que no puede hacer que la mujer estéril dé a luz, pero Dios sí lo hace. La ciencia muchas veces cuando el cáncer está avanzado, ¿qué dice? Le queda poco tiempo. Despídanse, te dicen en un hospital, amén. Pero dice la Biblia que Dios ¿qué? Sopló aliento y la mujer y la hombre cobraron vida. Y fue el hombre y la mujer un ser viviente. Entonces cuando la ciencia dice hasta acá llegué, Dios dice cree en mí y yo haré todo lo imposible para la humanidad posible. Y allí vemos a Dios que sanando cánceres terminales. Vemos a Dios que dando a luz a una estéril. Vemos a Dios que cambiando la vida de ese que la familia dijo año por año y por año y por año. Nunca va a cambiar. Nunca va a salir de ahí, pero vemos a un Jesús diferente. Dice la Biblia que había un estanque llamado Betesda y allí había un varón que hace 38 años estaba enfermo, paralítico. No podía cambiar su vida, despreciado, asco le daba a la gente ver a ese varón ahí tirado. Y la ciencia decía, no podemos hacer nada. Porque la ciencia no puede dar vista al ciego, la ciencia no puede dar ¿qué? Una pierna al que le falta, amén. No puede levantar al inválido. Pero Dios sí. Pero dice que para este varón un día fue diferente, que le nació algo en el corazón que antes no tenía. Como nosotros, amén, que un día nos nació algo que antes no teníamos. ¿Qué nos nació? La fe. Si algo le pido a Dios que me ayude, ¿qué es la fe? Porque ¿saben qué, hermano? Si miraran con los ojos naturales, mi hermana canta al lado mío. Las hermanas danzan con el pandero, pero yo miro más allá de lo que hacen. Trato de mirar con fe. Que ustedes sean personas que el día de mañana inspiren a otras personas a sacarlas de la droga, del desengaño, a ayudar a personas el día de mañana a través de su vida. Muchas veces ustedes están haciendo cosas que por ahí ni se imaginan y yo las veo. Veo siervas del Señor que dándolo todo para aquel que los amó antes que ustedes empiecen a amarlo. Nosotros tenemos que ver más allá de lo que podemos ver con otros ojos. Si algo usa el diablo en este tiempo, ¿qué? Es el andar por vista, amén. Si algo hace el diablo es que usar todo lo posible para que lo que veamos nos desanime. Ah, varón, si yo estoy viendo a mi esposo en la droga, muy hundido, y claro, ¿qué hace el diablo? Lo va a meter mal a la droga. Para que siga viendo que Dios también no te ayuda. ¿Qué hace el diablo, amén, con el marido? Le muestra que su mujer que no cambia, sigue siendo una persona necia, mala, mal hablada, mal pensada. ¿Qué usa el diablo? Lo que estás viendo. Y mal lo va a usar ¿para qué? Para hacerte más ver que no tiene sentido buscar a Jesús. Pero dice la Biblia que si nosotros hemos nacido de nuevo, que ya dejemos de mirar las cosas de esta tierra, dejemos de buscar las cosas de esta tierra, sino que busquemos las cosas que son de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra del Padre Todopoderoso. Ahora es tiempo de buscar las cosas de Dios, de rodearnos con gente de verdad, cristiana, de hacer cosas para el Señor. Porque el único que te promete días buenos y días mejores y que vivas hasta que tengas 100 años, solamente es Dios. Nosotros ni sabemos, y la gente en el mundo menos, no sabe si hoy sea su último día de vida. Tal vez el incrédulo por ahí o el apartado esté escuchando y no sepa si hoy sea su última oportunidad que Dios le está dando de arrepentirse, de humillarse y acercarse a Jesús. Porque tal vez, amén, que esté cerca su día de muerte y no pueda que ver en su corazón que Dios le ama y Dios le está hablando esta tarde diciéndole,
ven a mí, hijo mío, porque el enemigo te va a quitar la vida. Mirá que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. No seas necio en tu corazón y escucha mi voz y acércate a mí, porque quiero darte vida y vida en abundancia. Dice la Biblia que este varón que se encontró ahora con otra voluntad frente de su vida. Y empezó que poco a poco el apóstol Pablo que a conocer la voluntad de Jesús. Porque antes él decía en su corazón, bueno, hoy tengo 17 años, 16 años, pero cuando tenga 18, ahí haré lo que yo quiero, amén. Por ahí algunos dicen, bueno, hoy tengo 20, pero cuando consiga un trabajo y pueda sostenerme a mí mismo, ahí voy a decidir hacer todo lo que yo quiero. Pero dice la Biblia que Pablo, que de un momento a otro, ¿qué le pasó a este varón? Quedó ciego, amén. Quedó ciego. Y lo único que pudo reconocer que escuchó una voz que lo llamaba, Saulo, Saulo. Y él atendió a la voz de Dios, amén. Yo espero que esta tarde vos también atiendas a la voz de Dios, que hoy es dada por la palabra del Señor, porque hoy hay una voluntad para tu vida, para mi vida. Ya tu voluntad, vos la sabés, amén. Yo la mía la sé, que es lo que me gusta, lo que anhelo hacer. Vos tendrás tu voluntad para con vos, amén. Alguno dirá por ahí, y bueno, mi voluntad es esta, que conseguir un buen trabajo, vestirme bien, tener una casa, un buen auto, irme de vacaciones, amén. Por ahí otro dirá, mi voluntad es esta, que ser famoso, ser músico, me gustaría ser futbolista, me gustaría vivir jugando, amén, todo el día a la Play. Sabrá Dios la voluntad de cada uno de ustedes, amén. Pero dice que este varón que chocó con otra voluntad, amén, de alguien que desconocía. Y hoy en esta tarde que vamos a conocer un poquito de esa voluntad de aquel que no todos pueden ver, amén, pero tarde o temprano van a reconocer que existe y que es verdadero. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, amén. Primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una palabra muy conocida y tremenda. Primer carta de Pablo a los primera de Tesalonicenses, capítulo 5, leemos del versículo 11 al 18. Amén. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios para esta tarde. Por lo cual, animaos unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que nos amonestan. ¿Cuántos dicen amén? Miren que la amonestación a veces no es linda, amén, pero nos ayuda. Y que lo tengáis en mucha estima y amor, ¿por causa de qué? De su obra. ¿Por causa de quién nos amonestan? Del Señor, amén, porque aman a Jesús. Tengan paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Lo voy a repetir, amén. Miren, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, por lo cual animaos unos a otros,
edificándonos unos a otros, así como lo están haciendo. También les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor, también que nos amonestan y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre vosotros. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida y para todos los que creen en Jesús. Amén. Miren, hermanos, tremenda esta palabra, amén. La palabra de Dios traída por Pablo, amén, a ese pueblo de Tesalónica, amén. Una ciudad, un país, una nación llamada Tesalónica, donde por eso dice que el libro Tesalonicenses, amén. Tesalónica era, amén, aquella nación, y al pueblo, a la gente, se le decía Tesalonicenses, amén. Nosotros vivimos en Argentina, se nos dice que argentinos. Cuando uno lee la Biblia, Tesalonicenses era para aquel pueblo que vivía en Tesalónica, amén. Dice la Biblia que este pueblo que empezó a creer en Dios un día, amén, creían en Jesús, como nosotros, amén, que empezamos a creer en Jesús, que existe, que es real, que me escucha. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos escucha, hermano, pero todo depende de tu corazón, cuánto puedas creer eso. Vieron que en una parte dice que oremos que sin cesar, amén. Vamos a los cultos de oración y estar media hora de rodilla, amén. Nos duele la rodilla muchas veces. Pero cuando Pablo dice oren sin cesar, significa que de continuo estemos siempre meditando y pensando en las cosas de Dios. Yo puedo estar, hermano, lavando la ropa, amén, pero pensando siempre que el Señor me está viendo cómo lavo, que el Señor está viendo cómo pienso, que el Señor está viendo lo que estoy planeando en mi corazón, amén. Eso es orar sin cesar, es siempre estar comunicado con Dios. ¿Sabe? Lo voy a explicar de esta manera. Cada uno vive con alguien en su casa, amén. Sea el padre, la madre o los hijos. ¿Qué pasa? No están todo el día hablando, amén, con sus hijos o con sus padres, pero al estar bajo el mismo techo están siempre en una comunión, están comunicados, amén. Yo no puedo hablar con mi hijo, pero sé que mi hijo ahora está en el cuarto, está estudiando, se está bañando, está allá, y de momento estoy viendo, la madre está pensando, amén, y sabiendo qué están haciendo sus hijos, amén. Están jugando, están estudiando, están merendando. Así dice Pablo que orar sin cesar, que siempre estar meditando que Dios está con nosotros. Ahí me está viendo, me está escuchando, está sabiendo lo que estoy pensando, lo que quiero decir antes de que lo hagamos. Eso es estar orando sin cesar. Y obviamente llega el tiempo que en algún momento en tu vida, cuando arranca el día, cuando amaneces, te lavas los dientes, la cara, te sentaste, arrodillás como fuere, Padre, gracias por este día. Y allí uno comienza a orar, a agradecer el día, a decir, Señor, yo lo pongo en tus manos este día, Padre. Ayúdame, Señor, que este día sea bendecido por tu mano, que este día sea preparado por tu mano, amén. Que este día, Señor, tú me sorprendas. Ayúdame, Señor, en este día. Y hermano, qué bueno es que sea la hora que sea, que cada uno se levante, disponga en oración su día a Dios. Qué bueno es que vos te levantes y digas, Señor, ha comenzado este día nuevo. No sé qué me espera, Señor. No sé qué traerá este día. Lo que dice tu palabra es que cada día traerá su propio afán. Pero, Señor, tú sabes lo que va a pasar en este día, lo que vendrá, sea bueno, sea malo. Solo te pido, Señor, ayúdame a verte, ayúdame a escucharte y poder saber, Dios mío, en todo momento que tú estás conmigo en este día. Por eso Pablo decía, orad sin cesar, que nunca despegue la comunión para con Dios, para que pueda ver todas las cosas de la manera que Dios la ve, pueda poder entender que estamos en un reino, amén,
en un reino espiritual, que las cosas que no vemos impactan en la vida, hermanos. ¿Cuántos dicen que Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que Dios te puede cambiar? Así como lo creemos, creamos también que el diablo hace su trabajo, amén. Que cuando Dios a vos que te cambia para bien, te transforma para bien, el diablo está transformando para mal y cambiando para mal la gente incrédula, los que te rodean que no tienen a Cristo. Con ellos el diablo sigue trabajando, los sigue llevando a que se comporten peor y más peor todavía. ¿Para qué? Porque el diablo los va a usar para que ustedes pasen un día malo, dejen de confiar en Dios, dejen de creer en Dios y se aparten de Dios. Si hay algo tremendo que hace el diablo en las iglesias, amén, que hace que los hermanos se miren entre hermanos. Pero esto es pecado, varón. No es pecado. Podés mirar a quien vos quieras, amén. Mirá a tu hermano, tu hermana, mirá a aquel que va a la iglesia, miralo. Pero decidí en tu corazón no pecar. Amén. Y mirá que sea tu hermano, sea tu hermana o quien sea, a pesar de lo que es, con las luchas que tiene, decidió en su corazón creer en Dios y buscar a Dios. ¿Y quién soy yo para hacer tropezar a ese que con dificultades, con lucha, con prueba, todavía confía en Dios y va a la iglesia porque cree que en algún momento Dios lo va a cambiar, Dios le va a ayudar? Porque esa es la voluntad de Dios, creer que el que nos trajo acá y empezó un día ¿a qué? A tratar con nuestra vida, un día la va a transformar para la gloria de Cristo. Hermanos, si yo algo tengo es fe, y en la paciencia Dios me trabaja, ¿de qué? De esperar que ustedes un día sean transformados por Jesucristo, más de lo que me ha transformado a mí. Tengo fe y paciencia, sé que Dios lo va a hacer. Amén. Tal vez con alguno que lleve más tiempo, con otro menos, pero la obra que Dios comenzó en cada uno de ustedes y conmigo, la perfeccionará Él en su día. Miren, hermano, tarde o temprano, Dios te hará conocer su voluntad. Y podrás ver en la voluntad de Dios que, Señor, ahora comprendo cómo tengo que empezar a vivir. Tengo que estar siempre, ¿qué? Gozoso. Gozoso no es estar siempre riéndome, amén. Esa felicidad falsa la teníamos en el mundo. Cuando uno escucha gozo y me río, no tiene nada que ver el gozo con reírse, amén. Dice la Biblia que el gozo del Señor es que mi fortaleza. Y dice más la Biblia que fue puesto un gozo delante de Jesús, que era la cruz. Estar siempre gozoso significa que es estar siempre que confiado en saber que pase lo que pase, Jesús está conmigo, que Él me cuida, aunque a veces vea en la realidad que no está pasando. Mi gozo es la fuerza que me da Dios de saber que está conmigo Dios, a pesar de lo que vivo, a pesar de lo que sufro, a pesar de lo que estoy pasando. Jesús está conmigo, Él me está cuidando y ese es mi gozo. Eso es lo que me da la fuerza de creer que hoy es malo, pero mañana vendrá un día mejor. Y ahora Dios nos enseña que tenemos que estar siempre confiados, gozosos y creyendo que por algo están pasando estas cosas, amén. Luego dice más que da gracias a Dios que en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, qué bueno es dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos siempre, amén. Porque tal vez no tengo mi familia en salvación, pero están vivos. Si yo cuando le doy gracias a Dios comenzando el día, Señor, gracias por mis padres, por mis hermanos, por mis tíos, mis abuelos, mis sobrinos, mis vecinos, todo. Le agradezco a Dios porque están vivos y le pido a Dios que los salve, pero le agradezco que a pesar de que todavía no están en la salvación, no están en el camino que tienen que estar, les doy gracias porque están vivos, porque su palabra me enseña que por cuanto están vivos todavía hay esperanza. Pero al que muere se le terminó la esperanza, amén.
Pero gracias, Señor, por mi familia que están vivos, porque todavía hay esperanza. Y la esperanza, Dios mío, no avergüenza, sino que trae un poder tremendo de la mano de Dios. De creer que Dios hará con los demás lo que hizo conmigo, porque yo no lo merecía. Pero ha sido manifestado que en nuestra vida su amor. Cuando vos tengas dudas del amor de Dios, mirá que sos salva por su amor. Mirá que si hoy Cristo viniera, amén, y desapareciera el mundo, estarás con Él y dirás, Señor, gracias porque esto fue tu amor. Yo no quise un día levantarme y buscar a una iglesia, a Jesús. Fue el amor de Dios que me trajo hacia el Padre. Fue el amor de Jesús que me trajo a sus caminos. Y en aquel día diríamos, Señor, gracias, Padre, porque antes de amarte, tú nos amaste primero, Señor. Y te entregaste por nosotros, por amor. A los que hoy creen en tu nombre, a los que hoy viven por fe. Hermano, la fe es fácil de hablarla, amén, pero vivirla es para valientes. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. La voluntad de Dios nos enseña hoy que, hermano, nadie pague ¿qué? A otro mal por mal. ¿Por qué? Ahora, cuando a vos te hagan un mal, un daño, te mientan. ¿Cuántas veces nos mienten en la vida, amén? Nos mienten muchas veces que nos han mentido nuestras parejitas, nuestros novios, nuestras novias, nuestros padres, nuestros hermanos. La gente miente. Si algo tiene la gente, amén, del mundo, que es fácil para mentir. Mienten, amén. Pero Jesús dice, nosotros no seamos así, no seamos igual que ellos, amén. Nosotros, dice la Biblia, que no paguemos mal por mal, que si alguien te miente, vos no seas partícipe, vos siempre decís la verdad, amén. Aunque la verdad que diga que muchas veces cause que molestias, dificultades, amén, o te pongan en un lugar que no es lindo. Siempre amar la verdad, buscar la verdad y decir la verdad en todas las cosas. Porque en esto que se glorifica Dios en tu vida. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mire, dice que cuando nos mientan, digamos la verdad. Cuando nos traten mal, tratemos bien. Amén. Cuando quieren pelear con nosotros, busquemos la paz. Amemos, perdonemos, tengamos paciencia. Amén. Cuando se arme un disturbio, gente que se quiera pelear, busquemos la paz, separemos, amén. Cuando venga la respuesta mala, la dificultad, que nuestra respuesta sea blanda. Dice la Biblia que la respuesta blanda aquieta, tranquiliza a la fiera. Pero si nosotros sale ¿qué? Sigue saliendo la mentira, los insultos, amén. ¿Qué renace ahí? Nuestra voluntad y no la de Dios. Nosotros nos conocemos bien si miramos para adentro, amén. Yo sé cuál es mi carácter, con lo que lucho todos los días, Señor. Sé que me cuesta no enojarme fácilmente, más cuando veo injusticia. Por ahí dice alguno, si me tratan mal, yo me defiendo, amén. Pero esto no es la voluntad de Dios, hermanos, amén. Si me hablan mal, mi carácter es fuerte, dice por ahí, pero esta no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque si a alguien trataron mal, fue al Señor, amén. Le escupieron, le mintieron, blasfemaron, le pegaron, lo subieron a una cruz, pero Él escogió ¿qué? Dice la Biblia, como oveja fue llevado al matadero. ¿Delante de quién? De los que los trasquilaban. Enmudeció, no abrió su boca, porque Él quería hacer la voluntad del Padre que lo envió. Nosotros hagamos, hermano, a partir de hoy que la voluntad del Padre, aunque traiga sufrimiento, dolor, porque qué bueno es que padecer haciendo lo bueno, amén. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Qué bueno es padecer, Señor, si tu voluntad así lo quiere. Porque estás viendo, Señor, que
que yo busco hacer lo bueno en esta vida. Cuando la gente busca mentir, yo busco decir la verdad, Señor. Cuando la gente busca lo malo, yo busco lo bueno. Cuando la gente no quiere la fe, yo quiero tu fe, Señor. Cuando la gente no quiere creerte y al seguir pecando, yo busco tu santidad, busco acercarme a ti, Señor. Pero qué bueno es, hermano, que padecer por esa causa de Cristo Jesús, amén. Pero qué malo y lamentable es que padecer por mi propia causa, por mi carácter, por mis decisiones, porque ya esto no es voluntad de Dios, sino mía. Pablo dijo en un momento: ciertamente necesito más de Dios para que Él crezca, amén, sobre mi vida, para que sea manifiesto que ciertamente busco yo que hacer la voluntad de Dios. Y Pablo llegó en un momento a decir que ciertamente cuando la gente no lee la Biblia, puedan ver en mí una Biblia abierta. Pablo decía, somos cartas abiertas. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a Jesús. Y cuando la gente ve que vivimos de verdad como Jesús, la gente sin leer la Biblia, empiezan a ver cómo vivía Jesús. Porque te ven a vos viviendo como Él. Y la gente no lee la Biblia, pero ve tu vida y dice, este es un cristiano de verdad, real y verdadero. ¿Por qué? Porque no conozca la Biblia, pero vive diferente a este mundo. Porque es ajeno de este mundo, porque somos del reino de Dios y vivimos conforme a aquel que nos llamó, que nos prometió amarnos, bendecirnos y salvarnos, y nos prometió estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. A Él sea la gloria, amén. Póngase de pie, hermano. Dice la Biblia que en un momento un varón llamado Pedro, amén, apóstol de Jesucristo, que cuando vinieron a secuestrar al Señor, amén, para llevarlo preso, ¿qué hizo este varón? Sacó una espada, amén, y cortó la oreja de un soldado, amén. Pero ahí nomás vino que la amonestación de ¿quién? De Jesús. Jesús le dijo, Pedro, guarda la espada, porque al que espada vive, a espada morirá. Dando Jesús que alusión a que todo lo que vos sembrás en esta vida, sembrás mentira, recibís mentira. Sembrás dolor, recibís dolor. Sembrás engaño, te van a engañar. Sembrás injusticia, te van a hacer injusto. Sembrás traición, te van a engañar. Si algo podemos reconocer, aunque el mundo no quiera, que lo que el hombre y la mujer siembra, eso cosecharán. Porque por ahí andan diciendo muchos incrédulos, me robaron, yo no hice nada. Pero mirate si de verdad no tomás cosas que no son tuyas. Donde sea que sea, amén, en el trabajo, en tu casa, donde sea que sea, aquel que toma lo que no es suyo está robando delante de Dios. Dice la Biblia que Jesús le dijo, Pedro, guarda la espada. Y le dijo esto que llevaste para tu vida. Le dijo, Pedro, ¿no crees que si yo rogase al Padre, Dios me enviaría ¿qué? Legiones de ángeles que peleen por mí? Pero Jesús más adelante, ¿qué? Estando frente de Poncio Pilato, amén, el que iba a sentenciar la condena, Jesús vuelve a decirle de vuelta lo mismo. Mi reino no es de este mundo, le dijo el Señor, amén. Y Jesús le dice más, porque si mi reino fuese de este mundo, el Padre enviaría ángeles, legiones de ángeles. ¿Para qué? Para que librasen al Señor de aquella hora y peleasen por Él. Pero Jesús dijo estas palabras, pero no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Yo ruego esta tarde, amén, que tengas con ese sentir en tu corazón y con ese pensar en tu mente que yo he venido acá, Señor, ya no a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Vamos a orar, hermanos, amén. Vamos a orar. Si alguno por ahí en esta tarde ha escuchado la palabra de Dios
y quiere en su corazón aceptar a Jesucristo, amén, como único Señor y Salvador, y ha entendido lo que Dios hoy ha hablado, y quiere tomar la decisión de ¿qué? De decir, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. A partir de hoy quiero hacer tu voluntad y no la mía. Ore con nosotros de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque he escuchado tu palabra y yo creo que es real y viva, Señor. Por eso, Padre, en esta hora me arrepiento de corazón de todos mis pecados. Te pido que me salves, Señor, y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna, para poder verte en aquel día que tú vengas, Señor, e irme contigo a esa vida nueva, a esa vida de esperanza, de fe. Señor, ayúdame a conocerte y a serte fiel, y que tu palabra hoy, Señor, sea guardada en mi corazón, y que no permitas que nadie me la robe, Señor. Y hazme recordar a partir de hoy y todos los días de mi vida que te he aceptado y he renunciado a mi vida para hacer tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracias de mí esta tarde, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de tus siervos, los que han escuchado por ahí, Padre, como tus siervos, Señor, te ruego, Padre, bendice a tu pueblo, Señor, escucha lo que te están pidiendo en esta hora, Señor, concédele, Padre, las oraciones que están pidiéndote en esta hora, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú bendigas esta palabra, bendice a tu pueblo, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, al que hoy ha orado por ti y te ha aceptado como Salvador. Señor, te ruego, Padre, ten misericordia. Perdona sus pecados, Señor, sus fallas, su falda, Dios mío, y levántalo, Señor, por medio de la fe y de tu Santo Espíritu, para que sea un hombre de fe y una mujer de fe. Abre los ojos, Dios mío, para que puedan verte. Abre los oídos para que puedan escucharte. Toca su corazón, inúndalos con tu santa presencia. Bendícelo, Señor, y te pido, Padre, en esta hora, que por el poder de Jesucristo y en el nombre del Señor, rompas toda maldición, Señor. Rompe toda cadena, Padre, en el nombre de Jesús. Echa fuera todo espíritu inmundo, Señor, que los atormenta. Reprende tú, Señor Jesús, al diablo y a sus ángeles, Señor, echándolo fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y si alguno por ahí está haciendo de mí algún trabajo, rómpelo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque no tenemos, Dios mío, lucha contra sangre ni carne, sino contra el diablo y sus potestades. A ese te pedimos, Jesucristo, repréndelo, Señor, y échalo fuera. Liberta a las personas, sana al enfermo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Haz libre que esté, Dios mío, cautivo en vicio. Libértalo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y en el nombre de Jesús, liberta a este pueblo, este barrio, Señor, y que te ha creído y que ha pedido, Señor, concede la petición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, honra, porque tú vives, Señor, porque tú tienes poder, y haz tu voluntad, Señor, sobre nosotros, para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Y a su nombre, un aplauso, Señor. Amén, gloria a Cristo. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Nos saludamos con la paz del Señor, amén. Nos saludamos con la paz de Cristo y nos vemos el próximo miércoles a la célula 6:30 y el sábado 6:30, amén. La cena del Señor, amén. No se olvide, no se pierda de compartir de la cena del Señor el próximo sábado. Dios te bendiga. Nos saludamos con la paz del Señor y la paz de Dios, amén, te acompañe hasta tu casa, hasta tu hogar.